Entonces, hoy Listo, vamos a profe. ver, sí, hoy vamos a ver las filarias, que son un grupo de parásitos nematodes tisulares. ¿Ok? Entonces, este es el nombre que usamos para agruparlos a todos. Entonces, las filarias que vamos a ver ahora son nematodes tisulares y comprende Onchocerca volvulus, Buchereria bancrofti. Estas las vamos a nombrar, pero no hay en Venezuela: Brulla malayi, Brulla timori y Loa loa. Manzanella sardi, Manzanella perstan, que sí hay, y Manzanella streptocerca, que no hay en Venezuela. ¿Ok? Entonces, básicamente son estas cuatro las principales que vamos a ver, y las otras las vamos a ver, pero como cultura general, porque ahorita ustedes, hay estudiantes de la Varga que trabajan hasta en África, así que, pues bueno, Loa loa es un parásito africano, Brulla y Malayi y Brulla timori son de Asia. Entonces, son un grupo de nematodos alargados, igual que el resto, que se localizan en los tejidos en su forma parasitaria adulta del hombre. Son estenoxenos porque solo infectan al hombre y son transmitidos por vectores, o sea que son enfermedades metaxénicas. ¿Okay? Entonces, a partir de ahorita vamos a ver un grupo de enfermedades, vamos a empezar a ver otras enfermedades distintas a lo que habíamos visto hasta ahora. Los anteriores eran geohelmintos porque necesitaban la tierra. Ahorita vamos a empezar a ver enfermedades metaxénicas porque metaxénica significa que necesitan un vector biológico para poder continuar su ciclo biológico y alcanzar su forma evolutiva infectante para el humano y continuar el ciclo. ¿Ok? Entonces, son estos vermes que ustedes ven acá, que son cilíndricos y alargados, muy delgaditos, que se encuentran, dependiendo del parásito, o en nódulos en la piel o en ganglios linfáticos principalmente. Entonces, estos son todos los parásitos que nombramos y sus características generales. Fíjense que todos ellos necesitan un vector, bien sea un simulium o un mosquito. Culex, Anopheles y Aedes son mosquitos, Mansonia es un mosquito también, Coquiletidia también, Crypsops es una mosca, y después tenemos los culicoides y simulium, que son como muy parecidos, son otro tipo de animalitos, ¿ok? De insectos. La Onchocerca volvulus produce oncocercosis, Buchereria bancrofti produce filariasis linfática, Brulla malayi y Brulla timori producen también filariasis linfática, Loa loa produce loaloasis, Manzonella sardi produce manzonelosis, Manzonella perstan, infección por Manzonella perstan, y Manzonella streptocerca, streptocercosis. Y bueno, aquí tenemos las localizaciones de los adultos, que lo vamos a ver con cada uno, pero entonces vamos a tener que la oncocerca es un parásito del tejido subcutáneo porque el adulto se aloja en el tejido subcutáneo, pero afecta a la piel en general porque la forma evolutiva patógena son las microfilarias, que ya van a ver qué es. Buchereria bancrofti, por el contrario, su hábitat es, los adultos están en los ganglios linfáticos y las microfilarias se localizan en sangre en la noche porque tienen una cosa que se llama periodicidad nocturna. Brulla, el género Brulla, es igual que Buchereria bancrofti porque producen la misma enfermedad. Loa loa es diurna, está en el tejido subcutáneo y el adulto, y las microfilarias en la sangre, y este es el que cuando uno ve, el que uno más ve cuando se mete en internet, que hay ojo, aquí hay un verme en la conjuntiva. Ese es el adulto de Loa loa migrando por la conjuntiva del ojo. Y bueno, y estas otras son bastante menos importantes porque se sabe menos de ellas y se consideran menos patógenas, afectan poblaciones bastante poco estudiadas, como indígenas principalmente. Bueno, Buchereria bancrofti es cosmopolita, mientras que Onchocerca volvulus es más de Centroamérica y Sudamérica y África. Y bueno, y así. Entonces, todas las filarias tienen en común que van a tener, una larva L3 infectante, que es la que se va a introducir cuando a través del inóculo del mosquito o del simulium o del vector. Esa larva L3 penetra en el humano, que es el hospedador definitivo, y en 6 a 12 meses se convierte en larva L4, larva L5 y macrofilaria o adulto.
y esa macrofilaria o adulto van entonces a copular el macho y la hembra y producen huevos. Esos huevos están dentro del útero de la macrofilaria y van a larviponer, es decir, por la vagina, por la vulva, van a salir larvas de primer estadio que se llaman microfilarias y van a estar en la piel. Y esas son la forma parasitaria infectante para el vector biológico, sea cual sea el vector biológico, de acuerdo al género implicado. Y dentro de ese vector biológico, esa larva L1 se va a transformar en larva L2 y posteriormente en larva L3 infectante en más o menos 1 a 3 semanas. Y esto es común a todas las filarias. ¿Ok? Entonces, la larva L1 que estaba en el humano, en la piel o en la sangre, o en los linfáticos y en la sangre, entra dentro del vector, sea cual sea, pasa al intestino, penetra la pared intestinal, se va al hemocele y del hemocele migra hacia el tórax, los músculos torácicos del vector. Allí se transforma en una larva L2 que se describe como una larva salchichoide, y esa larva salchichoide posteriormente se va a transformar en una larva, va a mudar y convertirse en una larva de tercer estadio que va a migrar a la probóscide o a las glándulas salivales, dependiendo de cada uno. Y esa larva L3 es la que es infectante para el humano. Entonces, esto que está acá es la microfilaria, que dijimos que era la forma evolutiva que estaba en la piel que infectaba al vector. Y es la forma además evolutiva que permite hacer diagnóstico. ¿Ok? Es la forma como demostramos. Entonces, va a tener, dependiendo de cada una, va a tener varias características. Las comunes son estos Doctora, núcleos. disculpe, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo? En las cosas que demostramos, que ahí se cortó y no la escuché bien. Ok. Que esta microfilaria es la forma evolutiva diagnóstica. Es lo que vemos en la muestra que tomamos del individuo. De sangre, si estamos hablando de Buchereria bancrofti, o de linfa, si estamos hablando de oncocercosis, de oncocercavolum. ¿Ok? Entonces, todos van a tener núcleos somáticos, que son estos puntos que están aquí pintados como de rojo, que se ven morados en una, ya lo van a ver en lo otro. Y bueno, va a tener anillo nervioso, células subcuticulares, células somáticas, poro excretor. Los núcleos caudales nos permiten hacer la diferenciación de especies, un poro anal, otras células embrionarias y primordios genitales, etcétera, etcétera. Algunos van a tener vaina, que es esto que la recubre, y otras no, y de esa manera las vamos a reconocer. Entonces tenemos que Buchereria bancrofti, Brulla malayi, Brulla timori y Loa loa poseen una vaina que las recubre, mientras que Oncocerca y el género Manzonella no tiene vaina. La otra manera como las diferenciamos es por la extremidad caudal. Buchereria bancrofti no tiene núcleos somáticos en la extremidad caudal, mientras que Brulla sí tiene 2 núcleos somáticos en su extremidad caudal. Loa loa tiene núcleos somáticos hasta el final. Oncocerca volvulus, igual que Buchereria, tampoco tiene núcleos somáticos en la extremidad caudal, pero fíjense que no tiene una vaina que la recubra. Manzonella perstan vendría a ser como Loa loa, que también tiene núcleos somáticos hasta el final, igual que Manzonella streptocerca. La diferencia va a ser que no tienen vaina y que Manzonella streptocerca está curviada a la extremidad posterior dorsoventralmente, mientras que las demás no. Y Manzonella sardi es como la microfilaria de Oncocerca volvulus, que tampoco tiene núcleos en la extremidad caudal, y la forma de diferenciarlos es por la extremidad cefálica, que fíjense que aquí es muy chiquitica, o sea, tiene el mismo ancho que largo, mientras que aquí es más larga y más ancha que lo que vemos acá. Ok, aquí viendo el ciclo completo, ya habíamos visto esta parte de arriba, donde decíamos que la larva L3 era la forma parasitaria infectante para el humano. Dentro del humano, dependiendo del parásito que estemos hablando, se va a transformar, va a mudar a larva L4 y de larva L4 a larva L5. Recuerden que este L5 ya es el adulto, pero microscópico. Y cuando empieza a crecer y se convierte en macroscópico, se denomina macrofilaria, que es la forma evolutiva adulta. Entonces acuérdense siempre que cuando hablemos de filarias, ya no decimos ni ratitoide ni filarioide, sino de lo que hablamos es de microfilaria, que es la larva L1, y macrofilaria, que es la larva, que es el adulto de cualquiera de las filarias.
Y la larva L3 la denominamos simplemente L3 infectante. Entonces, como habíamos dicho, la microfilaria es la forma evolutiva diagnóstica. También podemos diagnosticar con la macrofilaria en el caso de oncocercosis, pero es menos de rutina, por múltiples razones que ya vamos a ver. Entonces, la diferencia real entre ambos va a ser, primero, que el vector es distinto. Esto es un gen en el caso de Oncocerca volvulus, y esto es un mosquito en el caso de Wuchereria bancrofti. Y el hábitat del adulto de Oncocerca va a estar formando nódulos que se llaman oncocercomas en la piel, mientras que los de Wuchereria van a estar en los ganglios linfáticos formando un aglomerado de macrofilarias a nivel del ganglio. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito ya directamente de lo que es oncocercosis. Entonces, la oncocercosis es una enfermedad producida por Oncocerca volvulus. Oncocerca volvulus es una filaria que parasita el tejido subcutáneo del hombre, donde conseguimos los vermes adultos o macrofilarias enrolladas en una cosa que les acabo de decir, que se llaman nódulos fibrosos denominados oncocercomas. ¿Ok? Onco viene de oncocerca y cercomas es del nódulo como tal. Oncocerca para definir los nódulos. ¿Ok? Entonces, el parásito es transmitido por la picadura de insectos del género Simulium. ¿Ok? Y la larva de primer estadio es la forma parasitaria infectante para ese vector biológico que es necesario para que continúe su ciclo biológico. Y estas larvas L1 son la forma parasitaria patógena que son las responsables de las lesiones en piel y de las lesiones a nivel del globo ocular, de las que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, esto que vemos aquí es un simulio que se denomina en inglés black fly, que es como una mosquita negra, y produce, estos son los oncocercomas, y estas son las lesiones que se producen en piel por la presencia de las microfilarias, en este caso en la piel, o los oncocercomas, que es por causa de las macrofilarias. Y esta enfermedad se conoce en África como la ceguera de los ríos, porque las especies que están en la sabana africana es altamente producto, o sea, tienen un tropismo especial, todas lo tienen, pero mayormente allá, de tropismo por los ojos, y eso produce ceguera por opacidad corneal generalmente. Puede haber otras causas de ceguera, pero esa es la más común. Fíjense que aquí la córnea de este pobre señor está totalmente blanca o esclerosada. Entonces, las macrofilarias o la forma adulta del parásito son helmintos filiformes con una cutícula relativamente espesa, de color blanco cremoso y con finas extracciones transversales. El macho es más pequeño que la hembra, mide más o menos 3 a 4 centímetros de largo, y fíjense que apenas mide 0,1 mide 0,1 micras de diámetro. La extremidad posterior está enrollada ventralmente. Esto debe ser más una micra de diámetro, que sería el 0,1 milímetros de diámetro. La extremidad posterior está enrollada ventralmente y tiene un número variable de papilas perianales y posanales. Profe, Dígame. perdón, yo tengo una pregunta. En la imagen, o sea, en la diapositiva anterior donde mostró los nódulos aparecían en la parte del periné, Eso lo vamos a ver pero, ahora. Acuérdate que eso es la clínica. Apenas te acabo de dar una introducción a lo que vamos a ver. ok, Todo eso lo voy a volver a explicar. Tranquila. dale, perfecto, gracias, profe. De nada. Ok, tiene una cloaca subterminal con 2 espículas desiguales, que es la que utiliza para agarrar a la hembra en el momento de la cópula. La hembra mide más bien 30 a 80 centímetros con 3 milímetros de diámetro o 4 milímetros de diámetro. Esto está mal la unidad. La boca tiene 10 papilas sensoriales y el tubo digestivo es rectilíneo. Tiene un ano subterminal y tiene 2 tubos uterinos con huevos que son elípticos, que miden más o menos 50 micras, y los huevos nunca salen del útero, ¿ok? Porque este parásito larvipone, ¿ok? No ovipone, sino que larvipone. Es decir, lo que sale por la vagina y la vulva de este parásito son larvas.
y la vulva está en la extremidad anterior, en el tercio anterior. Los adultos se localizan entonces en nódulos subcutáneos que llamamos oncocercomas. Fíjense que es con C porque viene de oncocerca. ¿Ok? Las microfilarias son larvas de primer estadio, son muy activas, son muy móviles, las ven aquí en solución fisiológica. Miden más o menos 150 a 370 micras, estas sí son microscópicas. Se dispersan por la piel y el tejido celular subcutáneo y se localizan principalmente en los vasos linfáticos periféricos de la piel. ¿Ok? Otras localizaciones posibles, ellas pueden encontrarse en globo ocular y producen entonces las lesiones a nivel ocular. Pueden también encontrarse en el vaso, en el mesenterio, en los riñones, en sedimento urinario ocasionalmente. Pero las lesiones principalmente que produce son en piel y en globo ocular. Se caracteriza por no tener vainas, como habíamos dicho antes, y no se consiguen en sangre porque no tienen periodicidad, o sea, no tienen un periodo en el que estén en sangre. ¿Ok? Ellas están en la linfa de la piel, y si migran a otros órganos, igual lo que se ve es en linfa principalmente. Eventualmente en sangre, pero es muy difícil conseguirlo. Entonces, la macrofilaria produce microfilarias en ciclos regulares, no de forma continua, sino que produce más o menos 3 o 4 ciclos reproductivos anuales, que duran más o menos 2 a 4 meses entre cada uno, y produce 200 a 400.000 microfilarias cada vez que produce, o sea, cada vez que es fecundado. Cada ciclo es precedido por una nueva inseminación por un macho para que puedan entonces producirse el nuevo ciclo. Y una hembra genera alrededor de 10 millones de larvas a lo largo de toda su vida. ¿Ok? Esto ya lo vimos, que era como la identificación de las larvas, y vemos entonces que en Oncocerca volvulus no posee vaina, que es lo que se ve acá, y no posee núcleos somáticos en su extremidad caudal. Y vemos que el ancho es casi similar al largo, y la extremidad caudal es más prominente que en el resto de las filarias, microfilarias. Su ciclo evolutivo. Entonces, su vector biológico es el género Simulium. Cuando veamos epidemiología vamos a ver dónde se encuentran las especies y cuáles son. Dentro del Simulium se va a desarrollar la larva de primer estadio, que es la microfilaria, hasta larva de tercer estadio, que es la forma parasitaria infectante, pasando por L1, L2 y L3. Eso dura más o menos 6 a 12 días. Y en el hombre se va a producir la siguiente fase, que vendría a ser la larva L3 infectante, que es la que penetra, la que inocula el vector, forma a L4 en 3 a 7 días, y luego de L4 a L5 en 2 a 6 semanas para convertirse luego en adulto. Y necesita más o menos 10 a 15 meses para que los adultos se conviertan, o sea, que las larvas L5 se transformen en adultos, se evolucionen hasta llegar al tamaño adecuado para considerarse que están adultas y maduras para poder copular y empezar a producir fecundación de los huevos y las microfilarias que van a ser larvipuestas. Los vermes adultos viven 9 a 14 años. ¿Por qué es importante en este parásito en particular saber cuánto tiempo viven? Porque como el reservorio de este parásito es el humano, si queremos erradicar la enfermedad, tenemos que eliminar los adultos por 9 a 14 años. Y como los medicamentos para erradicar a los adultos son muy tóxicos y no se pueden usar, se utilizan son medicamentos para eliminar las microfilarias, ¿ok? Para eliminar las secuelas. Y ese tratamiento, y como las microfilarias son la forma parasitaria infectante para el vector, lo que hacemos es que, aunque haya macrofilarias, que no haya microfilarias en la piel que infecten y en la linfa que infecten a el hospedador intermediario o vector biológico. Entonces, el tratamiento es un tratamiento cíclico cada 6 meses de microfilarias, que es cuando ellas se reproducen cada 6 a 24 meses, para que ellas viven 6 a 24 meses, las microfilarias, para que entonces se tiene que dar por 14 años o más para estar seguros de que los vermes adultos se murieron espontáneamente y que no siguen larviponiéndose microfilarias. La respuesta inmune en este parásito es igual de tipo TH2. Hay una respuesta TH2 exacerbada con una gran cantidad de anticuerpos específicos de tipo IgE,
Y las células ejecutoras pues van a ser eosinófilos, neutrófilos y mastocitos principalmente, y tienen disminuida la respuesta TH1. Las lesiones en la piel van a ser de dos tipos. Voy a tener oncodermatitis, que es la lesión más característica de la oncocercosis, y puedo tener también lo que decíamos anteriormente, que se llamaban oncocercomas. En los ojos puedo tener queratitis puntiforme, que puede progresar hasta esclerosis de la córnea, que fue lo que vimos en la foto que les enseñé antes. Y la principal secuela es ceguera. No solamente por queratitis puntiforme, también puede haber otras causas de ceguera que las vamos a ver más adelante. Y el tercer órgano que puede estar afectado es que se produzca adenitis o inflamación de los ganglios linfáticos por migración de las microfilarias y que las microfilarias mueran en los ganglios linfáticos y que se produzca de la piel y que se produzca entonces una cosa que se llama linfedema de la piel, que es acumulación de linfa en la piel, más pérdida de el colágeno de la piel y se produzca lo que se llama ingle colgante, que serían estos ganglios inflamados que cuelgan alrededor de los ligamentos del ligamento crural. Entonces, los oncocercomas es esto que ustedes están viendo acá, que señala esta persona con los dedos, ¿ok? Son nódulos subcutáneos causados por una reacción inmunológica de hipersensibilidad tipo 4, es decir, un granuloma, contra los vermes adultos del parásito. ¿Ok? Entonces, si yo extraigo este granuloma, lo que voy a ver en el interior de ese granuloma va a ser esto que estamos viendo aquí, que es un corte de ese granuloma, donde vemos cortes transversales de las hembras de Onchocerca volvulus. Entonces, son tumoraciones subcutáneas bien delimitadas, redondeadas o ovaladas, generalmente libres y móviles, es decir, que no están adheridas a plano ni superficial ni profundo. Tienen tamaño variable, dependiendo del número de macrofilarias que haya dentro del oncocercoma, de consistencia elástica o remitente, que no son dolorosas a la palpación. ¿Ok? Ahora, fíjense que en Venezuela solo el 22% de los pacientes hacen oncocercomas, o sea que la mayoría de las veces nuestros pacientes no tienen oncocercomas. Cuando se consiguen, suelen estar en el tronco y para que estén en el tronco y se puedan ver, tienen que estar sobre una superficie sólida, o sea que tienen que estar o sobre el omóplato, como vimos este caso en particular. Esto es un oncocercoma que por detrás tiene el omóplato, o sobre las caderas o las costillas para que se puedan ver. Esa es la razón por la que nosotros no tenemos oncocercomas normalmente, porque todo paciente va a tener oncocercomas, pero la única manera de que se puedan palpar es que estén sobre una superficie sólida, ¿ok? Sobre un hueso. En el tejido subcutáneo que esté por delante de un hueso. Entonces 63% en tronco, 14% en la cabeza, 12% en miembros inferiores, 9% en miembros superiores. Ahora, lo que sí es característico de esta enfermedad son las lesiones de piel. Y esas lesiones de piel van a tener una fase aguda y una fase crónica. ¿Ok? La fase aguda está determinada por la muerte de las microfilarias, mientras antes sea, o sea, cuando se producen por primera vez, es cuando más inflamación va a haber con hiperkeratosis, acantosis y edema epitelial. Pero acuérdense que dijimos que esta producción de microfilarias era cíclica y que se iban a morir cada 6 a 12 meses. Es decir, que entonces lo que va a ocurrir es muerte de microfilarias cada 6 a 12 meses con mucha inflamación y edema epitelial que generan hiperkeratosis y acantosis, que va a ir aumentando en la medida que hay nueva generación de microfilarias que vuelven a morir cada 6 a 12 meses. ¿Ok? Entonces, esas muertes posteriores de la microfilaria son los que desarrollan la fase crónica por acumulación de hiperkeratosis y acantosis sigue habiendo inflamación, pero cada vez va a ser menor. El edema epitelial, por ende, disminuye el edema epitelial, aumenta la hiperkeratosis con atrofia epitelial. Eso produce esclerosis de la piel, lo cual genera hialinización, es decir, que va a haber más colágeno y menos elastina, con atrofia de las glándulas sebáceas y de los folículos pilosos, que genera entonces una piel sin vellos y que es seca, que a la larga se traduce en despigmentación de la piel por la pérdida de estas células epiteliales
de melanocitos, que es lo que caracteriza a esta enfermedad, y ya la vamos a ver en unas fotos. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser de oncodermatitis, que significa inflamación de la dermis por microfilarias de Oncocerca volvulus. Entonces, se produce originalmente un exantema papular pruriginoso, que cuando al principio que hay mucho edema y enrojecimiento de la piel, se considera que es una dermatitis papular aguda. Posteriormente va a pasar a ser una dermatitis papular crónica, porque ya la piel está un poco endurecida y ya no es una piel sana, sino una piel más bien engrosada. Entonces, bueno, en el exantema papular agudo va a haber edema y congestión de la piel, que es dolorosa, y posteriormente cuando vamos pasando de dermatitis papular a dermatitis papular crónica y posteriormente a liquenificada y despigmentación, lo que vamos a ver es alteración de la pigmentación de la piel, atrofia e hiperkeratosis, con la piel engrosada, arrugada y con pérdida de la elasticidad, que tiene un aspecto senil. ¿Ok? Y eso es lo que vemos acá. Entonces, originalmente es una piel enrojecida con múltiples pápulas, pero que sigue siendo una piel normal. Aunque aquí no se ve, la foto no lo refleja, pero la piel es normal. Posteriormente siguen habiendo las pápulas pruriginosas, pero la piel se empieza a engrosar y pierde su característica, su turgor y su elasticidad. Empieza a ser una piel gruesa. Y con el paso del tiempo, con los años, va a irse despigmentando y, como dijimos antes, perdiendo los vellos de la piel y se va secando, ¿ok? Y se vuelve descamativa como lo vemos acá. Si esto ocurre en la cara, produce lo que llamamos facie leonina, que se ve también en otras enfermedades, que es la pérdida de la elastina en la piel y por ende la piel cuelga. Como si fuera, pues, no. Esta enfermedad, como es una enfermedad que ocurre, la respuesta, hay una respuesta inmune muy exacerbada contra las microfilarias en la piel, que es un tejido, va a producir una eosinofilia muy marcada que puede llegar hasta 25 a 70% de eosinófilos, que bueno, pues va a ser muy alto en fase aguda porque vamos a tener leucocitosis y posteriormente en fase crónica no va a haber leucocitosis, pero aunque yo tenga 5.000 blancos, 70% de eosinófilos sigue siendo un número muy alto de eosinófilos. ¿Ok? Entonces va a haber hipereosinofilia, tanto en fase aguda como en fase crónica. Entonces, voy a tener lesiones linfáticas que dijimos que se producía por una inflamación de los ganglios linfáticos, donde hay hiperplasia folicular con histiocytosis. Posteriormente va a haber fibrosis de esos ganglios linfáticos con esclerosis por cambio del tejido linfático normal por colágeno, es decir, que se produce esclerosis, y obstrucción de esos vasos, de esos ganglios linfáticos. Eso produce un edema linfático que produce esto que vemos aquí, que se llama linfedema de la piel, que es esto que ustedes ven acá, que es linfa acumulada en la piel. Entonces fíjense que esta piel está como arrugada y llena de líquido, que es lo que llamamos linfedema. Está como sobresale comparado con el resto de esta piel que está acá, que se supone que es sana. Y después tenemos otro fenómeno que es cuando se produce esa adenitis a nivel inguinal, en donde tenemos que inflamación de esos ganglios linfáticos que por pérdida del sostén de la piel a nivel de la ingle van a sobresalir y caer, como es el caso de lo que ven acá, que esto es una ingle colgante. Entonces aquí están los ganglios, pero como la piel pierde su sostén, aquí está el ligamento inguinal o crural y los ganglios caen a los lados de ese ligamento. ¿Ok? Eso es lo que se llama ingle colgante. Y aquí lo que vemos es linfedema, adenitis de los ganglios de la ingle, y en este caso un linfedema escrotal por obstrucción de los ganglios linfáticos que drenan la linfa del escroto de este paciente. Ahora bien, las lesiones oculares. Las lesiones oculares las producen la muerte de las microfilarias en la cámara anterior del ojo. ¿Ok? Bueno, puede haber múltiples localizaciones, pero la más común es la muerte de las microfilarias en la cámara anterior del ojo. Eso produce inflamación que al principio puede ser reversible cuando son pocas microfilarias, pero si la carga parasitaria es alta, termina habiendo una inflamación muy severa que genera
lesiones de córnea irreversibles, pero que también pueden ocurrir en otros lugares dependiendo de dónde ocurra la muerte de esta microfilaria. Entonces, si la muerte ocurre en la cámara anterior, se produce lo que vamos a ver ahorita que se llama queratitis puntiforme, que progresa a panos y queratitis esclerosante. Sí, pero puede ocurrir también la muerte a nivel del iris o del paso del paso de la cámara posterior a la cámara anterior, produciéndose iridociclitis en el canal de Schwann. Puede ser también en la coroides, entre coroides y retina, y produce la muerte ocurre en el nervio óptico, produce atrofia del nervio óptico. En la retina y en la coroides es corioretinitis. Entonces, el síndrome ocular comienza con lagrimeo, fotofobia intensa, edema palpebral de los párpados, queratitis, y eso entonces posteriormente se va a traducir en una inflamación a nivel de la córnea que se denomina queratitis puntiforme, que cuando se confluyen esos puntos en la córnea van a transformarse en un panus, que cuando produce ceguera se denomina queratitis esclerosante. Entonces, la iridociclitis, cuando la muerte ocurrió en el canal de Schwann, como decíamos, produce glaucoma secundario y por ende ceguera también. Y la corioretinitis, cuando se mueren a nivel de la coroides y produce desprendimiento de retina que puede llegar a severa también. Y cuando ocurre a nivel del nervio óptico, esa muerte produce atrofia del nervio óptico que también produce ceguera. Y en Venezuela ocurría un 62% de compromiso ocular por este parásito. ¿Ok? Entonces, esto que vemos acá va a ser, estos puntos blancos son lo que denominamos queratitis puntiforme y se produce por la muerte de las microfilarias, que son estas larvas que estamos viendo aquí, con una lámpara de hendidura. Esto que estamos viendo aquí es un examen de lámpara de hendidura, donde vemos las larvas que están muertas aquí y los puntos de inflamación secundarios a la muerte de las larvas. Y fíjense que normalmente la esclerótica debería estar blanquita y que no tuvieran estos vasos linfáticos tan marcados. Ellos van a estar aumentados llevando células inflamatorias hacia la córnea. Cuando empiezan a confluir, aquí también tenemos múltiples puntos que cuando empiezan a confluir se denominan panus, y cuando obstruyen totalmente la córnea se denomina esclerosis, queratitis esclerosante. ¿Ok? Aquí vemos una atrofia del nervio óptico porque la muerte ocurrió a nivel del nervio óptico, y aquí vemos una catarata porque la muerte ocurrió a nivel de la cámara posterior o el humor vítreo, y que entonces oscureció o pacificó el cristalino. ¿Ok? ¿Cómo hacemos diagnóstico de oncocercosis? Primero, clínico epidemiológico. Lo que el diagnóstico lo vamos a hacer porque sospechamos oncocercosis por las lesiones de piel, por la presencia de la oncodermatitis o de los oncocercomas, o por la presencia de lesiones a nivel del ojo, que un oftalmólogo vea las queratitis puntiforme o alguna otra lesión en el ojo. Y epidemiológico porque normalmente estas enfermedades ocurren solamente en los lugares donde conseguimos al vector. Y el vector es Simulium y tiene características particulares para poderse desarrollar, por lo que no hay oncocercosis en cualquier parte. Tiene que ser cercano a ríos de corriente rápida donde el vector se pueda desarrollar. Por supuesto que la confirmación del diagnóstico siempre va a ser parasitológica o algún otro método. Parasitológica es la más específica. Se va a hacer por un escarificado o una biopsia de piel a nivel de la cresta ilíaca, normalmente por detrás en la espalda a nivel de la cresta ilíaca. Tomamos un pedacito de piel y ese pedacito de piel lo colocamos en solución fisiológica para que las larvas, las microfilarias, migren hacia la solución fisiológica y las podamos ver nadando en la solución. Otra forma de diagnóstico es utilizar una lámpara de hendidura para observar la cámara anterior del ojo, que es un examen oftalmológico y que me permite ver las larvas con un procedimiento. Le pido al paciente que se ponga boca abajo y le masajeo el globo ocular en la cámara anterior para que las larvas que deben estar acumuladas en la parte inferior del ojo
naden a lo largo de la cámara anterior del ojo y que el oftalmólogo lo pueda ver. Y por supuesto, si el paciente tiene nódulos, puedo extraer el nódulo que se llama, o sea, si el paciente tiene oncosarcomas, puedo extraer el oncosarcoma y eso se llama nodulectomía. Es decir, extraigo el nódulo completo con toda la capa fibrótica que está alrededor de las macrofilarias, del nódulo completo, y extraigo ese nódulo y rompo esa capa fibrótica y en el interior voy a ver macrofilarias. Después hay otro test, pero no se utiliza con regularidad, particularmente porque puede producir la muerte del paciente, que es el test de Mazzotti. En los casos en donde sospechamos oncocercosis, pero que no puedo demostrar la presencia del parásito por ningún otro método, y sé que hay una carga para que si tuviera la enfermedad, la carga parasitaria es muy bajita, podría utilizar un test de Mazzotti, que es utilizar un medicamento llamado dietilcarbamazina, 50 miligramos por vía oral, que produce lo que se llama una reacción de Mazzotti, que es una reacción alérgica que genera prurito a los 15 minutos en la piel, donde estén las microfilarias, porque las microfilarias se van a morir. Entonces, si son muchas, voy a generar una reacción tanto en los ojos como en la piel muy severa y en todos los lugares donde esté la microfilaria. Por eso, solo se utiliza con cargas parasitarias bajas. Entonces, esto produce una erupción papular porque va a haber muerte de las microfilarias y el paciente entonces va a tener dolor en cualquier lugar donde se muera las microfilarias. Puede haber mialgia si se mueren en músculo, artralgia si se mueren en las articulaciones, linfadenopatías dolorosas si se mueren en los ganglios linfáticos, cefalea, fiebre, taquicardia, hipotensión postural y ocasionalmente produce edema facial o de tórax o de miembros inferiores, superiores o inferiores. ¿Ok? Entonces no es lo que normalmente se hace. Entonces, biopsia de piel, pongo el trocito de piel dentro de solución fisiológica y veo en la solución fisiológica las microfilarias que van a migrar hacia el líquido y van a moverse en el agua, ¿ok? En la solución. Puedo también hacer una biopsia y hacer un corte histológico que me va a permitir ver microfilarias en la piel, como este caso que están acá, o incluso que haya alguna macrofilaria por ahí que no esté metida todavía dentro de un oncocercoma grande, sino un oncocercoma no visible, y que entonces, porque por casualidad lo haya en el lugar donde hice la punción, y veo la hembra con los dos úteros y que en su interior tiene larvas dentro del útero, con las que hago diagnóstico de oncocercosis. Ese es el método diagnóstico de elección. El tratamiento de la oncocercosis es con ivermectina. Se dan tratamientos semestrales por 2 años, luego anual por 12 años más. Y esto produce parálisis, este medicamento produce parálisis espástica de las microfilarias. Espástica significa que es rígida porque afecta a un neurotransmisor mediado por ácido gamma aminobutírico en los experimentos in vitro. Bloquea la liberación de microfilarias por la hembra adulta porque las mata dentro del útero y esa muerte dentro del útero de la macrofilaria hace que se retrase la embriogénesis y por ende la vuelve menos fecunda. ¿Ok? Y de esa forma aumenta la tasa de mortalidad de la hembra también. Ahora, este medicamento no se usa normalmente en niños menores de 5 años o menores que pesen menos de 15 kilos. Tampoco se usa en mujeres embarazadas o en la primera semana de lactancia, ni en pacientes que estén en malas condiciones generales, ni en lugares donde haya epidemias de meningitis o que haya coinfección con LOA. ¿Por qué? Por los efectos secundarios, igual que hablábamos del test de Mazzotti, la dietilcarbamazina es el tratamiento de LOA. Entonces, produce una reacción de Mazzotti con ivermectina. Existen otros tratamientos, como dietilcarbamazina, pero que no se utiliza por los efectos secundarios. Y la suramina es el tratamiento contra las macrofilarias, pero es súper tóxico y no se utiliza. Hay otros que estaban en experimentación, pero todavía siguen sin ser usados porque tienen alta toxicidad. O sea que el medicamento es ivermectina, que elimina las microfilarias.
y no las macrofilarias. ¿Ok? La nodulectomía, como les había dicho, es la extracción del oncocercoma, de los oncocercomas palpables. Entonces uno abre la piel y extrae el nódulo que dijimos que no estaba adherido ni a planos profundos ni superficiales. Y cuando uno luego rompe esa capa externa que está rodeando a las macrofilarias, lo que observa son macrofilarias en su interior. Esta extracción de los oncocercomas, que son palpables, o sea, los que sí podemos detectar, permite hacer diagnóstico, pero también es tratamiento porque estoy eliminando las macrofilarias, que son las que producen la enfermedad. ¿Ok? Mientras haya macrofilarias, sigue habiendo producción de microfilarias, que es las que producen la patología. Entonces, elimino el mayor número posible de macrofilarias para disminuir la sintomatología. Y eso es también tratamiento. ¿Alguna pregunta sobre oncocercosis? No, profe, todo bien. Ok, entonces. Vamos ahora a ver, me voy a pasar para la clase de epidemiología de oncocercosis para terminar con eso hoy. Ok, entonces, epidemiología de las filarias. Bueno, esto es lo mismo, reino Animalia, filum Nematoda, familia Filaridae, que son, por eso las llamamos filarias, y todos los géneros que hay. Vamos a hablar de todo esto, voy a tocar nada más que la epidemiología de oncocercosis. Entonces, Oncocerca volvulus produce oncocercosis. Ya lo hablamos. Diferentes vectores. Los vectores biológicos, en general, tienen 4 fases que ya lo habíamos dicho cuando estudiamos artrópodos. Tienen un huevo, una larva, una pupa y un adulto. Entonces, y dentro de las larvas hay 4 estadios larvarios. Entonces, el huevo se transforma en larva en 1 o 3 días, en pupa en 10 o más días y en adulto en 1 a 5 días. Y después, 1 a 2 días después, ocurre la ovipostura. O sea, están listos para ser fecundados y poder poner huevos. Entonces, los vectores de las filarias en general son de la clase insecta, pertenecen al orden Diptera, es decir, que tienen 2 alas, al suborden Nematocera y a las familias, en el caso de oncocercosis, a la familia Simulidae, donde está el género Simulium, ¿ok? Que es el vector principal de oncocercosis y de mansonelosis. Esto los vamos a ver cuando veamos los demás. Ok, entonces, ¿cuál es la epidemiología de la oncocercosis? Más del 99% de las personas infectadas viven en 31 países del África subsahariana, o sea que el lugar donde más oncocercosis hay es en África. También existen algunos focos en América Latina, eso incluye Venezuela, y en Yemen, que es Asia. En África, la estrategia fundamental para eliminar la oncocercosis es el tratamiento con ivermectina dirigido en las comunidades. En las Américas es el tratamiento semestral a gran escala con ivermectina. Entonces se da tratamiento semestralmente a todas las áreas donde hay oncocercosis, donde se ha demostrado que haya algún caso de oncocercosis. Y se le da a todos los pacientes indiferentemente de que tengan o no tengan, si pertenecen a un área endémica de oncocercosis. Entonces, para el 2016 y el 2014, 2013, 2015, estos países que ustedes están viendo aquí, Guatemala, Colombia, Ecuador y México, ya estaban aplicando el control de la enfermedad y se lograron el éxito para la eliminación de esta enfermedad. En el 2018 todavía estábamos Brasil y Venezuela con casos de oncocercosis. Todos nuestros focos actualmente están en fase de erradicación. El más difícil es el del sur, por tratarse de comunidades indígenas que son móviles, o sea, que son nómadas, y que entonces es difícil poder decir que realmente se eliminó porque aparecen de vez en cuando nuevos grupos de estos indígenas Yanomami que también están infectados. Y bueno, es una zona selvática.
Ok, entonces los sitios de distribución, la mayoría, como dijimos, 99% está en África subsahariana, que es esta parte que ustedes están viendo aquí, desde Senegal hasta Etiopía, con Angola aquí abajo, etcétera, etcétera. Y dijimos que había un poquito en Yemen, que es parte de Asia, y en Venezuela veíamos que hay en México, en Guatemala, que ya están en fase de erradicación, de eliminación y erradicación, 2 focos en el norte de Venezuela y un foco sur que compartimos con Brasil, muy difícil de eliminar, y focos en Colombia y en Ecuador. ¿Ok? Entonces, en anaranjado los que ya probablemente han sido eliminados, en amarillo los que estaban en proceso de eliminación para el 2018. Nosotros ya en el 2020 habíamos logrado estar en eliminación de los 2 focos del norte y están en proceso las fases estamos yendo hacia la erradicación en los focos del norte y en proceso de eliminación en los focos del sur. Entonces, como dijimos antes, clase insecta es un díptero porque tiene 2 alas, son Nematocera, familia Simulidae, género Simulium, para oncocercosis. Y el vector tiene huevo, larva, pupa y adulto. 4 fases que son huevo, larva, pupa y adulto. Entonces tenemos el adulto, que es esto que ustedes están viendo acá, que ya lo vamos a describir, que es el que va a poner los huevos. Esos huevos tienen que estar puestos en vegetación que va a estar cubierta de agua porque los huevos eclosionan dentro del agua y esos huevos y esa larva, primerita larva que cuando eclosiona el huevo, se tiene que adherir a la vegetación para que la corriente rápida no se la lleve. ¿Ok? Después, posteriormente, sale la larva, que ven aquí cómo están los sifones respiratorios, son estos que parecen como unos colitas o unos moñitos, que son los que caracterizan la larva de como se reconocen las larvas de este insecto. Posteriormente se transforman en pupa, que son se parecen como si fueran unas liendras grandes, como si fueran como una capa que las recubre, con un penacho en la parte distal, que son de donde va a salir posteriormente el adulto. Entonces va a salir el adulto como envuelto, que va a salir a la superficie y en la superficie entonces vuela y termina su ciclo biológico con adultos machos y hembras. Entonces aquí tenemos el adulto. Fíjense que tiene, lo llaman black fly, que es mosca negra. Está encorvada, el dorso encorvado, tiene las antenas cortas y las alas cortas también. La larva tiene lo que hablábamos antes de que tiene los sifones respiratorios que ven acá, que son como 2 colitas, como si tuviera 2 colitas. Y van a estar adheridos a la vegetación para que después posteriormente se conviertan en pupa con estos penachos que vemos aquí y que posteriormente sale de la pupa y migra hasta la superficie del agua y sale el adulto. Esta es la vegetación con las pupas pegadas al palito. ¿Ok? Necesitan corrientes de agua que sean rápidas, ¿ok? Y estos saltos, que es para que el agua esté muy oxigenada, ¿ok? Si no hay corriente rápida que genere estos saltos, desniveles, que la generan estos desniveles, no hay suficiente oxígeno para que la larva y la pupa se puedan desarrollar dentro del agua. Entonces, son mosquitos de pequeño tamaño, miden 1 a 5 milímetros de largo, comúnmente conocidos como jejenes o moscas negras, mosquitas negras, crecen y se reproducen en ríos de corriente rápida y que el agua esté limpia, que tengan vegetación y rocas debajo de la superficie del agua para poderse desarrollar. Y tardan más o menos 10 días en desarrollarse. Esto ya lo dijimos, que había que había desde México hasta Brasil, incluyendo Colombia, Ecuador y Venezuela, que el África subsahariana es el área más afectada. Entonces, para 1992 comenzó el programa para la eliminación de la oncocercosis en las Américas. Venezuela reactiva el programa realmente en el año, o lo comienza en el año 1994, pero no es sino hasta el año 2000 cuando realmente se logran los primeros avances reales en este programa. ¿Ok? Esto lo inicia el doctor Convit, que inicia en biomedicina lo que se llamaba la Oficina de Endemias Rurales,
y que bueno, empezó a hacer la investigación para poder lograr e incluirse en que Venezuela se incluyó en la erradicación, en el grupo de las Américas para la erradicación de la enfermedad. Y el programa entonces se estructuró en el Servicio Autónomo del Instituto de Biomedicina en los servicios regionales de dermatología sanitaria para los focos del norte, ¿ok? Norcentral y noroccidental. Y en el Centro Amazónico para la Investigación y Control de las Enfermedades Tropicales Simón Bolívar, que es el CAICET, en el estado Amazonas. Y biomedicina es el responsable a nivel nacional de la eliminación de esta enfermedad, proporcionando asistencia técnica, administrativa y financiera a medida que asesora y monitorea las actividades del programa. Entonces, la misión del programa es eliminar la oncocercosis como una amenaza de salud pública de 115.000 personas en el país que existían para el 2012 infectados con oncocerca bulbulus, por medio de la implementación de programas efectivos, seguros y localmente sostenibles para la distribución masiva de ivermectina semestral en todas las comunidades endémicas dentro del marco de una estrategia nacional coordinada en los 3 focos de oncocercosis. Entonces, el objetivo general, eliminar la enfermedad y prevenir la ceguera, porque acuérdense que la ceguera la produce la microfilaria, y en la medida que eliminamos las microfilarias, pues hay menos probabilidades de que se produzca ceguera. Entonces, para no causar un problema de salud pública, porque la ceguera evidentemente es incapacitante, mediante la distribución masiva de ivermectina, que el producto que donaba la Organización Mundial de la Salud era el Mectizan, porque se hacía a través de Rochandom y el Centro Carter, que donan este medicamento para la erradicación de la enfermedad 2 veces al año en todas las comunidades endémicas. La meta, eliminar la morbilidad debido a la infección por oncocerca volbulo a partir del año, para el año 2012. El objetivo era lograr que para el 2012 no hubiera casos e interrumpir la transmisión de oncocercosis. Se empezó con el registro histórico de cuáles eran las comunidades o el número de comunidades que tenían oncocercosis. Fíjense que entonces el foco nororiental está formado por Anzoátegui, Monagas y Sucre, y la mayoría de los casos, bueno, la mayoría de los casos venían de Sucre, pero también tenemos en Monagas una población importante. Ok. Esto es el número de comunidades y este es el número de casos, ¿ok? Entonces fíjense que tanto en Monagas como en Sucre había más o menos 11.000 pacientes en cada uno. 25.000 total de pacientes en el foco nororiental, ¿ok? Y el promedio de casos esos eran los municipios implicados, el número de comunidades registradas, el registro histórico de lo que había y el porcentaje de casos según el registro histórico. O sea, el 26% de la población estaba infectada en Monagas, el 6% en Anzoátegui y un 27% en Sucre, lo que daba un 61%. Y el promedio de casos por comunidad era más o menos 15 pacientes en promedio. Después tenemos el foco norcentral, que está formado por Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda y Yaracuy. ¿Ok? 6 estados, en donde igual tenemos un 97 municipios implicados, en los que había que trabajar, con 1.620 comunidades en donde se había demostrado alguna vez que había oncocercosis, 16.255 casos registrados, que representaban el 39% de la población, y un promedio de 10 personas infectadas en cada comunidad de las estudiadas. En el foco sur, es Amazonas y Bolívar, 2 comunidades, dos municipios en Amazonas y un municipio en Bolívar, que implicaban 117 comunidades. Y no existía un registro que se llevara para ese momento, porque estas zonas son muy difíciles de atacar, del resto de la data. Entonces, lo primero que se hizo fue una actualización del registro histórico con evaluaciones epidemiológicas rápidas, cuyo objetivo era determinar el nivel de endemicidad de una comunidad sospechosa mediante la toma de 2 biopsias de piel a una muestra de 30 personas en cada comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Visitaron todas esas comunidades
y evaluaron personas entre 15 años, mayores de 15 años, mujeres y hombres, que tuvieran más de 5 años viviendo en esa comunidad. Entonces se tomaba la biopsia, en este caso es una biopsia a nivel del omóplato y aquí abajo, aquí una biopsia a nivel de la cresta ilíaca. Se colocaban en solución fisiológica en estos huequitos de estas láminas para entonces verlas todas al microscopio se montaban las 30 y lo que iban a ver era las microfilarias que migraban hacia la solución y veían si había personas infectadas. Después de que se identificaba, de esa manera se identificaban las comunidades que iban a ser tratadas masivamente con Vectizan. Es decir, no evalúas toda la comunidad, evalúas una muestra y si consigues personas infectadas, automáticamente toda la comunidad recibe ivermectina. Entonces, bueno, eso generó esta tabla que no vamos a entrar en detalles, sino que es lo mismo que vimos antes. Entonces, en el foco nororiental, 1719 comunidades en el registro histórico. Se evaluaron después entre 1994 y en el año 2000, 833 pruebas rápidas realizadas, 368 comunidades que eran endémicas, que eran no endémicas y 465 que sí, de las que se evaluaron. Y se dividieron en si eran hipoendémicas, mesoendémicas o hiperendémicas. Hipoendémicas si tenían 0 a 20% de personas infectadas, que se consiguieron 233. Mesoendémicas, 233 en el foco nororiental, 42 en el foco norcentral y en el foco sur, 22 que eran hipoendémicas. Entonces, fíjense que lo que importa aquí realmente es que en el foco nororiental la mayoría eran hipoendémicas, 233. Mesoendémicas, que son entre 21 y 59% de la población infectada, eran 197. E hiperendémicas solamente 35, que sigue siendo números altos, pero había mucho más hipoendémicas que hiperendémicas. Ese mismo patrón lo vemos aquí en el foco norcentral, que aunque había más estados, la mayoría eran hipoendémicos con muy pocos mesoendémicos y endémicos e hiperendémicos, mientras que en el foco sur es al contrario. En el foco sur había pocas hipoendémicas, algunas mesoendémicas y la mayoría eran hiperendémicas, ¿ok? Y eso es lo que caracteriza a este último foco, que son poblaciones en donde, aunque sean pocas las comunidades que existan, o sea, las comunidades indígenas que se consiguen con oncocercosis, la mayoría de los pobladores están muy infectados. Tienen 60% o más de la población está infectada con oncocercosis. Porcentajes hasta de 80% de la comunidad infectada. ¿Ok? Eso, si lo resumimos, en Venezuela la mayoría de las comunidades eran hipoendémicas y la minoría hiperendémicas, pero es contrario a lo que ocurre en el foco sur que lo que ocurría en los focos nororiental y norcentral, y por eso lo hacen más difícil de eliminar. Entonces, como lo dijimos en la tabla, tenemos entonces 3 focos. El foco nororiental, formado por Anzoátegui, Monagas y Sucre, donde la mayoría de los casos estaban entre Sucre y Monagas. Y el foco norcentral, con Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda y Yaracuy, con pocos casos distribuidos en las comunidades, muchas comunidades, pero pocos casos distribuidos a lo largo de toda esta franja. En ambos focos, el vector implicado es Simulium especie Metallicum, ¿ok? Simulium Metallicum. En el foco sur, fíjense que es apenas este pedacito de Bolívar y este gran pedazo de Amazonas, que se comparte además con Brasil, o sea que aquí debería estar señalado que todo este foco que compartimos con Brasil es parte del mismo foco, ¿ok? El vector implicado es Simulium pintoi o Simulium guyanense, cualquiera de los dos. Y lo conforman los estados Amazonas y Bolívar. Entonces, las características cuando se inició todos estos estudios era, como dijimos antes, que en el foco meridional orinoquense o sur, la prevalencia era muy elevada, es decir, 76% de la población
estaba infectado, mientras que en el foco norcentral y nororiental la prevalencia era baja, o sea, gran cantidad de población con muy pocos infectados, mientras que en el sur era poca cantidad de población, pero todos muchos, la mayoría infectados. La carga de microfilarias en piel era baja en el foco norte, en los dos focos norte, y elevada en el foco del sur. En los nódulos u oncocercomas, solo 20% en los focos del norte, y la mayoría de las veces estaba en el tronco. En el foco sur, 32%, que sigue siendo bajo, con predominio de nódulos a nivel cefálico, 77%, casi 78%. La oncodermatitis en el norte era rara, porque hay pocas microfilarias, mientras que en el sur era severa. El compromiso linfático no se veía en los focos del norte, pero sí en los focos del sur por la alta carga parasitaria, con linfadenopatías e ingle colgante, con adenitis e ingle colgante. Las microfilarias en sangre era poco probable que se consiguieran en los focos del norte, mientras que en los focos del sur podía haber microfilarias en orina y en ojo, o sea que se observaran en un examen de orina o en un examen de lámpara de hendidura de la cámara anterior del ojo. Las lesiones oculares, sin embargo, eran relativamente igual de frecuentes en ambos lugares. Había tanto en los casos del norte, 51% de prevalencia en los casos, y 51% en los casos del sur, tanto en el norte como en el sur. Pero lo que más se observaba en los focos del norte era queratitis punteada o queratitis puntiforme, que fue la que les enseñé, que era apenas unos puntos opacos en la córnea, que podía ser hasta reversible, mientras el 50% de los casos, mientras que en el foco sur los casos eran particularmente severos, que llegaban hasta la queratitis esclerosante y la ceguera. Mientras que en los focos del norte no se veía queratitis esclerosante ni ceguera. Entonces, a partir del 2011, comienza seriamente el programa de control con las fases de erradicación, o sea, con la visualización de lo que estamos buscando de erradicación de los focos. Entonces tenemos un total de 510 comunidades endémicas en el norte para el 2011, hipoendémicas 275, mesoendémicas 199 e hiperendémicas 36, mientras que en el foco sur había 179 en total, que eran 44 hipoendémicas, 20 mesoendémicas y 115 hiperendémicas. Y la cantidad de pacientes elegibles o susceptibles a tratamiento eran, fíjense, la población en riesgo 107.624, iban a recibir elegibles para recibir ivermectina casi 100.000 pacientes, ¿ok? En el foco del norte, los dos focos del norte, y casi 7.600, 8.000 pacientes en el foco del sur. Y esto es lo que se ve, aquí disculpen que faltan los años, pero esta es desde el 95 hasta el 2010 en Venezuela. Entonces esto es el año 95 que se trató de empezar, se lograba hacer una primera ronda, pero que no era exitosa. Primero, no se abarcaba el 100% de la comunidad, de la gente que debía abarcarse. Y segundo, no se cumplía con la segunda ronda. Y si no se cumple con la segunda ronda, no funcionan los métodos. Entonces fíjense que fue a partir del año 2000 que empiezan vamos a ver, 3, 6, 7, 8. El año 2000 es aquí. A partir del año 2000 empieza a mejorar el control, y no es sino a partir del 2002 probablemente que empieza a haber coberturas que sean importantes y que permitan entonces comenzar a contabilizar el tiempo que se necesita para poder eliminar la enfermedad, porque aquí va a haber reproducción y mientras haya microfilarias continúa el ciclo biológico del parásito y no se ha cortado la transmisión. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para el año 2010 había 8 años de tratamiento con ivermectina en las comunidades seleccionadas. Lo que se hacía luego del seguimiento del programa, o anualmente para el seguimiento del programa, es que se tomaba una muestra de sangre del paciente que se colocaba en un papel de filtro
que permitía detectar por PCR si el paciente estaba infectado, seguía infectado o no. También se le hacía PCR a los simulium, que lo que se hace es buscar en el tórax la presencia de las larvas de segundo estadio, que por PCR, bueno, lo que se hace es un triturado del tórax, donde vamos a buscar si existía ADN a través de PCR del parásito en el tórax del simulium. Entonces, en verde vemos para el año 2010 los países que ya habían logrado eliminar la enfermedad, que era el 15%. Tenemos aquí varios focos de México y Guatemala. Interrumpida la transmisión en México, igual en otros focos de México y de Guatemala. Suprimida en igual México y Guatemala. Nosotros ya para el 2010 habíamos interrumpido la transmisión del foco, que era más fácil porque tenía menos pacientes, del foco norcentral, mientras que continuaba en el foco nororiental y en el foco sur, ¿ok? De Venezuela. Mientras que aquí vemos también en Colombia y Ecuador, ellos ya habían llegado en el 2010 a fase interrumpida. Que eso es más o menos lo que dice este mismo cuadro. En Venezuela las dificultades es particularmente en el foco sur. Ya después, la interrupción del foco del norte se logró posteriormente, más o menos en el 2014, si más no recuerdo, pero el foco sur sí es mucho más complicado y no se ha logrado llegar a interrupción, o no se había logrado llegar a la interrupción. ¿Por qué? Porque son múltiples caseríos que solo se llega con helicóptero, y que además tienes que buscar las comunidades que se mueven alrededor de todo este espacio geográfico que es muy amplio. Entonces, ya va. Ok, esto lo publicaron de lo que se había logrado con el proyecto hasta el 2013, como habían logrado ya a partir de 2005, del 2006, lograr que hubiese tratamiento para estas comunidades, que es muy complicado, y que entonces se pudiese también en el foco sur llegar a la interrupción del programa. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el oncocercosis? No, No, profe. profe. Ok. Les debo, este programa sigue en funcionamiento, o sea que en teoría yo creo que los del norte ya deben estar interrumpidas la transmisión, y la del sur debe estar, o sea, deben estar ya, las del norte deben estar ya en fase de eliminación, como vemos acá, ¿ok? Que sería fase de eliminación, que es la superior, ¿ok? Y en el foco del sur, por las dificultades técnicas, probablemente todavía estemos en interrupción, pero interrupción significa que no se han conseguido nuevos casos. Pero es más complicado mantenerlo en el tiempo, por lo que les dije es un amplio espacio territorial que compartimos además con Brasil, y que además requiere acceso aéreo y es muy complicado, es muy costosa la erradicación de esta zona. Bueno, chicos, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos. Profe, yo Dígame. tengo una pregunta, no de la clase de hoy, sino de trichuras. Ajá, trichuris. Ajá, trichuris, exacto, se lo voy a hacer. En la guía de práctica sale que la forma evolutiva infectante es L1, pero usted en clase comentó que era L2, entonces no sé si lo tomamos como L1 o como L2. Y en la imagen que usted pone de la CBC, sale como L1, entonces no sé qué... No se preocupe mucho por eso, es una larva L1, L2, si muda dentro del huevo o muda afuera, igualito todo ocurre en el ciego, así que no es tan relevante. Ok, no es tan relevante si saber si es L1 o L2. No, Okay. es importante que sea larvado, que cuando infecta ya es larvado. Ok, o sea, lo importante es que sea larvado ese huevo. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas sobre estrogiloides, por ejemplo? ¿Alguna otra cosa? Creo que no. Gracias, Profe, yo tenía
una propuesta hay que hacerle. El día 2 de marzo, nosotros tenemos parcial de fisiopatología y esa semana tenemos parcial de noso. Está como muy complicada. ¿Habrá posibilidad de que el quiz lo pongamos el 7 de marzo, martes 7? Ya va, déjame abrir el cronograma porque no me acuerdo. Ese día, según lo que yo tengo, ya le voy a decir que le corresponde. Ve mi Es la pantalla, clase ¿no? de filarias. Ajá. Ok, ¿me estás hablando de la semana cuál? Esta, ¿no? El 7 de marzo. 7 de marzo, esta. El 7 de Ajá. marzo tienen práctica de filarias y artrópodos. Tienen práctica Ok. martes y jueves. Martes y jueves. O sea, lo máximo que puedo Y, hacer, de hecho, esta clase ya la dimos. Uy, porque ajá. esto está mal puesto aquí. Esa semana lo que tienen es, o sea, la semana anterior van a tener el quiz de nematodes 1 y 2. Eso es lo que le quiero proponer. Si hay posibilidad de que ese quiz de nematodes pase a la semana siguiente. Al 9, no, porque tienen práctica, ¿cómo lo hago? Y usted los lunes o miércoles no puede. Perdón, los lunes. El problema es conseguir auditorio. Los lunes para el auditorio. Ujú. Ah, porque es histología. Sí, el problema es si hubiera auditorio, chévere, pero normalmente el único momento en que yo estoy segura que tengo auditorio es los jueves. Y los jueves, y eso dura aproximadamente ¿cuántas horas? 2 horas. No, dura 30 minutos máximo, 20 a 30 minutos. Y lo podemos hacer también como en el break, que de 12 a 2. Antes de O sea, entrar a la práctica. ajá, de 12 a 1. Pero no me están diciendo, ¿qué día tienen el examen de nosografía? ¿No es el 9? El 27 de febrero. Ok, este día tienen examen parcial. Y ese mismo 2 tenemos fisiopatología, el segundo parcial. Y el 2, este día tienen parcial. De fisiopato a las 7 de la mañana. Ok, sí, bueno, entonces vamos a hacer eso. El 9. O yo puedo preguntar mañana al señor Noel si el 9 de 12 a 1 no hay nada en los auditorios. Igual O el haríamos propio seminario. martes, o el martes también. Sí, el propio jueves o el martes. Bueno, tienes que averiguar en alguna de estas fechas, o el 3, o el 6, o el 8, o el 10. 3, 6, 8 y ok. O 10, ajá. Ok. O sea, esos días, viernes, lunes, miércoles y viernes, usted puede ir a la O el escuela 1, sin exacto. problema. Sí, el 1, 3, o sea, cualquiera de estas fechas donde no hay nada. El 1, el Ok. 3, el 6, el 8 o el 10. Y martes y 7 y 9, el de 12 a 1. Yo no tengo problema, pero es ustedes que van a tener 2 Ok. quizzes el mismo día. Ok, entiendo. Entonces, voy a preguntar para esa semana, para del 6 al 10. En teoría, el problema que tengo es que ponerle cosas a ustedes a las 12 implica que ustedes le dicen a pediatría y a medicina interna que se tienen que salir por mi culpa. Y eso genera muchos problemas. Porque Ok. normalmente es difícil llegar a las 12. Entonces, algunos van a poder, otros, los Nos- profesores se van a molestar y no los van a dejar salir. Y nosotros, entonces, escúcheme. Disculpe. ajá, sí, dime. De lunes a miércoles tenemos nosografía. De 11:30 a 2:30. Puede ser de 2:30 a 1. De 12:30 a 1.
¿Qué días? Lunes y miércoles. Por eso, sí, lunes y miércoles no hay problema. Y El problema estamos lo todos estoy en la hablando desde los escuela. martes y jueves. Ok, O sea que no pondría nada antes de la 1 los martes y jueves. José, ok. disculpa que interrumpa, pero date cuenta que estos últimos días nosografía se ha atrasado un poco y hemos llegado a salir un poco más allá de la 1 o a la 1. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, porque Sí. ponte que damos el auditorio con una hora fija como de 2:30 y no hayamos terminado y también tengamos problemas con nosografía. Y de hecho, Entonces, las prácticas, los martes igual, el problema es que las prácticas son largas. Ah, bueno, aunque esta práctica no va a ser tan larga, pero igual, son 3 grupos, o Profe, sea que aunque dure 3 horas, 1, 2, sí, es muy largo. Entonces, si consigues auditorio y no coincide, no choca con ningún horario, yo no tengo problema en listo, pasar este quiz para el primero, el 3, el 6, el 8 o el 10. listo. Mañana me ocupo en eso y le informo mañana mismo. Ok, chévere, pues. Dele, profe, gracias, disculpe. De nada, Feliz a la orden. noche. La próxima clase la vemos el lunes. La próxima clase, hoy es miércoles. Sí, el lunes. Ajá, ok. Sí, ok. Dele, pues. Gracias, Bueno, profe. de nada, chao.